Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar, porque ya me han comentado que el Club de Lectura sois muy activos y que, en fin, tenéis una historia ya que se va acrecentando, ¿no? Y habéis leído la obra. A la izquierda se encuentra Jesús Mari, que es el autor de la portada del libro. Somos de Castejón y esta es una chopera que le explicaré ahora. Cuando vi la foto me gustó mucho y me pareció que era como muy evocadora, que permitía de alguna manera representar, imaginar lo que eran aspectos que tenían que ver con el libro, ¿no? Tanto con los soldados alineados, de alguna forma, como después con la fuga de Jacob. Y bueno, me pareció muy adecuada y le pedí, por favor, que me facilitase el acceso para que fuese portada del libro, que hizo con mucho gusto. Y Michel, a mi derecha, es un amigo, él es poeta, también estuvo la otra vez. Él es escritor, ha publicado varias obras, tanto de novela como de narrativa, y bueno, pues nos acompaña también, y hemos venido bien acompañados por la mujer de Jesús Mari, por María Antonia y por Juan Francisco, un amigo de infancia. Así que le quería pedir primero a Jesús Mari, por favor, que nos explicaras un poquito esta foto, cómo surgió, dónde, si no te importa. Bueno, buenas tardes, estoy encantado de estar con vosotros. Yo soy un fotógrafo aficionado, verdaderamente he hecho fotos desde los 15 años así, pero cuando empezó la fotografía de móvil es cuando me impliqué, cuando aprendí, pregunté y he practicado mucho. He ido a cursillos de fotografía para aprender a manejar una cámara reflex, pero verdaderamente no es lo mío. A mí lo que me va es el aquí te pillo, aquí te mato, y como llevo el móvil en la mano, pues de él suelo tirar. En concreto, esta foto es el Soto de Castejón, el Soto que está más cerca del pueblo, le llamamos el Soto de los Condes. Está a 10 minutos, un cuarto de hora de la plaza, y he ido mucho por ese Soto desde joven. He ido con varios perros, porque en mi casa ha habido perros muchas veces, muchos años, y últimamente pues con el perrillo que tenemos ahora he estado muchas horas por allí. La foto de la portada es una de tantas, porque fotos muy parecidas he hecho a varias horas del día, en diferentes épocas del año, por tanto variando mucho la luz. Cuando me dijo que él había visto en Facebook esta foto, y entonces yo, como no sabía exactamente cuál era, le mandé varias, una docena, con más luz, con menos luz. Recuerdo perfectamente una que a mí me gustaba más, que tenía el fondo completamente soleado. Otra tiene el fondo completamente negro, pero él eligió esta. Bueno, él eligió esta y por algo será. Entonces, pues estoy agradecido de que cogiera una foto mía, porque además es una foto de teléfono. Aunque el teléfono tiene buena cámara, pues bueno, siempre estás un poco más limitado, ¿no? Bueno, pues él os dirá por qué cogió ella y esta. Bueno, pues la verdad es que incluso estas marcas a mí me representaban como los raíles, ya que venimos de Castejón, ¿no? Los raíles del tren, ¿no? De Auschwitz, que iban por hasta la cámara de gas, ¿no? Y parece que habían dejado esas marcas. Luego el fondo que se ve parece como si fuera exactamente el lugar donde terminaba ese vagón, esos trenes con los prisioneros, ¿no? Por una parte, como al fondo, ¿no? Parece una llama que surge. Y por otra parte, como Jacob, como sabéis, ahora comentaremos, pues tiene que marcharse, huye del campo de Ravensbrück para llegar hasta Cracovia, Polonia, que ahora pues lamentablemente está de actualidad. Pues bueno, él pasa mucho tiempo en el bosque, entre árboles, y también me parecía que era evocadora, ¿no? Y por esta razón, bueno, yo veía aquí en los árboles, veía soldados, al final cuando uno se vuelve casi obcecado, ¿no? Está empecinado, casi no ve más que eso, y alineados, en orden, ¿no? Una disciplina, pues me pareció muy adecuada. Quizás, como dice Jesús Mari, igual había otras que pues, serían técnicamente o desde un punto de vista artístico más apropiadas, ¿no? El título fue Amor en Ravensbrück, porque es una historia de amor basada en una novela histórica, en un contenido histórico, y el hecho de que tuviera la alambrada puesta en este nombre Ravensbrück está hecho con intención para que la gente no se confunda, ¿no? Obviamente, después cuando las personas leen la contraportada ya se dan cuenta que es un campo de concentración. Entonces, bueno, yo inicialmente
para que después me hagáis todo tipo de preguntas y comentarios. Como decía, os agradezco muchísimo el tiempo que hayáis dedicado a la lectura. Este campo de concentración es un campo muy poco conocido, muy poco conocido. Como habréis visto por la lectura, es el segundo más importante del nazismo y llegó a haber 160.000 mujeres. El reto que yo tenía a la hora de escribir este libro fue el siguiente. Yo, por razones de trabajo, estuve en un congreso, tema profesional, y el congreso era violencia contra mujeres. Congreso Mundial de Violencia contra Mujeres en Gijón, Congreso Mundial de Bioética. Y yo quería participar porque regularmente lo hacía, y entonces pensé, yo no trabajo este tema mucho, y pensé, pero seguramente que en el nazismo igual hay algún apartado, algún tema que yo pueda utilizar pues para estar presente y escuchar y aprender, ¿no? Y me acordé de este campo. Entonces, yo participé en el congreso con una comunicación breve sobre Ravensbrück, pero me costó mucho encontrar información. Había muy poca información, muy poca. Con lo cual eso me advirtió y dije, bueno, pues igual después yo puedo escribir sobre este tema, de tal manera que se pueda conocer un poquito más y que se pueda difundir. Y a partir de ahí empecé a trabajar con él. Yo trabajo temas de nazismo desde hace muchos años, con proyectos de investigación, etcétera. Y concretamente el último que he tenido era un proyecto de investigación para investigar los experimentos de los médicos durante el nazismo. 3 años en la UNED, financiado por la Caixa, estuve en Auschwitz, en Ravensbrück no he ido todavía. Entonces yo conocía todo el entramado histórico, ¿no? Lo conocía bien, y sobre todo el de los experimentos médicos. Bueno, ya saldrá la conversación después, yo doy clases y a veces pues en los grupos preguntas, ¿no? En alumnos de medicina, por ejemplo, ¿qué sabéis de los experimentos médicos? Alumnos de medicina, nadie. Alumnos de enfermería, nada. Alumnos de fisioterapia, que en Tudela, nada. Alumnos de derecho, nada. Pues algo pasa. Algo pasa cuando este tema tan importante, segundo campo más importante del nazismo, 160.000 mujeres, un campo femenino que no se conozca. ¿Qué pasa, no? Entonces empecé a trabajar y a partir de ahí, bueno, pues fue creciendo el relato, se fue haciendo mayor, por así decir, en extensión. Los amigos me animaron a que hiciera novela y bueno, pues después de 4 años de trabajo, más de 2.000 horas de trabajo, para redactarlo, para escribirlo, pues surgió esta obra, de la cual me siento humildemente muy orgulloso y ahora espero que las críticas pues no sean muy desaporías y que sean indulgentes, porque yo no soy escritor, yo no soy novelista, yo me dedico a la filosofía y lo que hago es disfrutar mucho escribiendo. Y bueno, sobre estos temas pues ya llevo un tiempo, porque veo que el otro tema también fue sobre la eutanasia durante el régimen nazi, que fue la primera novela, Las vías del silencio. Pues lo mismo, apenas se conoce ese tema, apenas hay traducciones, apenas se ha hablado, apenas se conoce. Y en otro congreso me pasó lo mismo, yo quise preparar material y no encontraba material. Y dices, pero es increíble, después de que ya han pasado prácticamente 80 años, ¿no?, desde entonces. Bueno, pues a lo largo de la conversación ya sabrán motivos y saldrán respuestas, ¿no? En cualquier caso, la novela, pues bueno, pues se sitúa en un campo de concentración, que existe. Ravensbrück en alemán significa puente de cuervos, está en Berlín, en el noroeste, a 60-80 kilómetros, cerca del Báltico, y es allí donde había sobre todo mujeres, principalmente, no exclusivamente. Llegó a haber españolas también, como Neus Català, una maestra que va con niños prácticamente huérfanos, los pasa por la frontera de Cataluña a Francia, y en Francia después, con la Francia ocupada, a ella la llevan a Ravensbrück, está allí, sobrevive, pero no puede regresar porque es apátrida, con lo cual pues es otro problema añadido, ¿no? Bueno, en definitiva, había muchos aspectos dignos de ser novelados, por así decir, y a partir de unos personajes que uno va creando, pues van surgiendo situaciones, y el reto, por así decir, y termino inicialmente, es dar a conocer una historia real sobre hechos poco conocidos, sobre hechos relevantes, y hacerlo de tal forma que, al ser narrativa, pues sea un poquito más fácil, por así decir, y más ameno para acoger, ¿no? Si hay una historia de amor de por medio, pues bueno, pues quieras que no, siempre con ese escenario y ese trasfondo uno puede ir facilitando datos de tal manera que se haga amable, por así decir, la lectura y que no se haga tan dura, porque realmente los experimentos médicos a los que eran sometidas las mujeres, también en Ravensbrück, no eran una cosa agradable, primero de padecer, que es lo que importa, y segundo, pues de saber y de conocer, porque lógicamente pues no está uno acostumbrado, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso esas son mis cartas de presentación, por así decir, ¿no? Es una historia, es un dato, es una realidad, y que se trataba de darla a conocer de tal forma que fuese pues lo más amable posible, para que la gente pudiera llegar hasta el final de la página 352 y no dijera, pues esto es difícil de asimilar, ¿no? Y es una lectura pues triste, dura y desagradable, por así decir, ¿no? Ese era el reto, espero al menos en parte haberlo conseguido.
Así que os agradezco que me hagáis todo tipo de preguntas, aclaraciones, dudas, como imagino que haréis en otras ocasiones. Y os pediría, eso sí, que si todos los habéis leído, que por lo menos cada uno de vosotros intervengáis y me digáis lo que os parece el libro, tanto en aspecto positivo como de crítica para mejorar, obviamente. De eso se trata los clubes de lectura. Yo creo mucho en los clubes de lectura, me parece que son espacios de encuentro, son lugares donde se comparten ideas, inquietudes, sugerencias, propuestas, y estamos muy a falta de vínculos socialmente, de lugares de encuentro, de espacios de reflexión, y yo creo que los clubes de lectura cumplen esa función magníficamente, y yo me siento orgulloso de que tengamos en nuestra comunidad tantos clubes de lectura que la gente pueda leer, porque no es lo mismo leer que no leer, ¿no? A los alumnos nos cuesta mucho que lean, y les decimos, si no lees, ¿no? Como dice un tópico, no pasa nada. Si no lees, no pasa nada. Pero si lees, pasan tantas cosas, ¿no?, que merece la pena leer y dedicar un tiempo, aunque sea una vez al mes, ¿no?, como hacéis vosotros desde hace tiempo. Bueno, yo voy a hacer un inciso, soy amigo de Javier hace mucho tiempo, y bueno, la evolución de Javier ha sido, pues me enteré el otro día, pues ha sido muy importante. Es la cuarta novela que ha escrito Javier, y él y yo nos corregimos los textos, y bueno, Javier viene del mundo de la filosofía, viene del ensayo, viene de la bioética, del nazismo, de los derechos humanos. Escribir una obra de ficción, una novela ficcional, pues no es fácil. Vamos, escribir una obra de arte, una gran novela, no está al alcance de cualquiera. De hecho, yo creo que en España dicen que viven de la literatura, de los que lo intentamos, creo que viven el 2%, el 3%, ¿no? Entonces, la evolución del libro, en cuanto a la narrativa, yo se lo dije a él, y es muy interesante. Como habréis visto, es una narrativa más concisa, es las frases más cortas, guarda una intriga, eso que, digamos, el nudo de la novela, pues es un nudo duro, ¿verdad? Porque pues un campo de concentración de mujeres no es una cosa para novelar de una forma fácil. Pero la novela de Javier, esta cuarta novela, la cuarta novela que tiene, pues yo lo que le dije, que me ha parecido que una impresión muy positiva en cuanto a su narrativa, a su prosa, y bueno, pues podéis comentar lo que queráis, que para eso venimos, para escuchar venimos, y para responder a preguntas. Esta afición a la literatura, a la escritura, es una cosa interesante que lo comentéis. ¿Qué os ha parecido la novela? A mí me ha gustado bastante. Es verdad que, o sea, todos los datos que he podido buscar están comprobados, todos los campos. Me llamó mucho la atención cuando habla con el no sé si era hermano o tío de aquella señora enferma al final, Primo. y habla del otro campo de concentración donde estuvo él, con tanto subterráneo, y cuando llegaron los americanos se llevaron lo que pudieron y se volvió el director general de la NASA, y es un hecho real y ya no pasa nada aunque fuera nazi. Me llamó la atención porque son cosas que no se saben. Y dices, a ver, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Vamos, que si no hubiesen sido los americanos lo llevan los rusos. Pero que se aprovecharon de eso y te queda como una especie de... La humanidad no sé si alguna vez ha ido por buen camino. La parte del campo de concentración me pareció un poco light. En el sentido de que, a ver, se encontraban antes de irse a dormir. Me parece a mí que en un campo de concentración no habría esas libertades. Igual forma parte, pues, de la historia, de hacerla agradable. Pero me parecía un poco... Sí, él tiene una ventaja, y es que, claro, hay que pensar mucho en los personajes y para la hora de construirlos, ¿no? Si hubiese sido un prisionero normal, no hubiera tenido libertad de movimientos. Entonces él tiene que ser distinto, tiene que ser alguien que tenga más capacidad de libertad para poder desplazarse de un sitio a otro, ¿no? Por eso es fotógrafo.
Y al ser fotógrafo ya no depende de los capos y ya tiene libertad de movimientos porque depende concretamente de las oficinas centrales. Y eso fue lo que le advierte COP desde el principio. Si quieres sobrevivir aquí y no quieres ser pasto, concretamente de llamas, tienes que coger un oficio y yo te ofrezco la posibilidad de ser ayudante mío, ¿no? Y además vas a tener mucha capacidad para desenvolverte. Hay que introducir otro elemento más, y es que tiene que trapichear, porque al trapichear tiene muchas más facilidades para poder sobrevivir, para poder incluso sobornar y para poder superar adversidades. Entonces realmente él no es un prisionero normal, por así decir, ¿no? De hecho, cuando llega a la marcha de la muerte, que se llevan a las mujeres y él se queda, claro, él se pierde ahí totalmente porque todo esas ventajas y esos privilegios que se había creado desaparecen. Entonces tiene que buscar al cocinero que le ayude y se hace pinche de cocina y allí, bueno, estando allá, de nuevo otra vez encuentra un poquito de apoyo, ¿no? Entonces esas dos situaciones son las que le hacen un poquito distinto. Cuando lees los campos de concentración uno piensa que todo es así como muy rígido, como muy estricto, pero después los alemanes no son tan disciplinados como parece. Por ejemplo, el oficial que se emborracha, que le cuenta historias, son todas historias reales. Se travisten, hacen como si fueran mujeres, son todas historias reales. Pero hombre, un alemán así con esa disciplina, ¿cómo va a ponerse a emborracharse y a contar cosas? No, es verdad, es así. Que había prostíbulos, también era verdad, aunque se conozca poco. Es decir, el dato es siempre objetivo, la realidad es esa, es una novela histórica, solo que se trataba de, bueno, pues hacerla de tal manera que tuviera un entramado que fuera más narrativo y que fuera pues amable, por así decir, ¿no? Bueno, luego, a mí me suelen decir mis amigos, es que tú, Javier, enseguida lo ves todo bonito y te crees tú que esto es Hollywood. Digo, pues bueno, pues cada uno es como es. Yo soy de Castejón y en Castejón, pues bueno, tenemos el Ebro y el canal y la harinera, que es donde yo me he criado, ahora es una bodega, y bueno, pues yo tuve esa infancia y a mí eso me predispone positivamente, ¿no? Es como todo, en la vida puedes verla de una manera, pues eso, amargada y triste, ¿no? O intentar verla de una forma distinta, ¿no? Y entonces yo creo mucho en las palabras de Goethe, ¿no? Por ejemplo, cuando dice eso, la belleza salvará al mundo, la belleza, porque cosas feas vemos todos los días en todos los sitios, en todo momento, ¿no? Y desgracias, y problemas, y enfermedades, y guerras, y más problemas, ¿no? Entonces, bueno, mis amigos saben, yo me apoyo un poquito ahí en la filosofía estoica, en el estoicismo, ¿no? Que viene a decir eso. Por ejemplo, Marco Aurelio es una frase que aparece ahí, es real, ¿no? La felicidad de tu vida, la calidad de tu vida, depende de la calidad de tus pensamientos. Si tienes pensamientos negativos, de los 3.000 que tenemos al cabo de día son negativos, la balanza, pues negativo es negativo, te genera angustia, ansiedad, desesperación, depresión. Este país consume, veníamos hablando antes, es el país de Europa que más ansiolíticos consume de Europa, España. Y es verdad que hay gente que lo necesita y que requiere apoyo psicológico y que obviamente con eso no se puede banalizar, ¿no? Pero hombre, si os dijera también que somos el primer país de Europa que más prostitución consume también, pues entonces decimos, a ver, mejor me paro, ¿no? Por eso dejarme que yo embellezca un poco las cosas o que trate de hacerlas amables, porque como sigamos así, hablamos de datos reales, ¿eh? Bueno, a ver, comentarios y preguntas, que venimos para eso, que a mí me gusta mucho escuchar a la gente que ha leído. A ver. Es que no te he leído. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, estoy un poco escuchando. Sí que he leído bastantes libros de nazi y de guerras mundiales, y lo que siempre me ha dejado un poco en entredicho es que se tapan muchas cosas. Afloran lo que realmente quiere que nos enteremos, creo. Hay un libro que se llama Una mujer en Berlín, este es un tema serio, es anónimo. Cuando Berlín fue liberado por el ejército ruso, todo el mundo salía, lógicamente, con la liberación, pues casi a abrazar a los liberadores, entre ellos las mujeres. En Berlín hubo violaciones de mujeres a miles, a manos de los soldados del ejército ruso, que fueron el ejército rojo. Si hubiese sido azul probablemente habrían hecho lo mismo también, pero describimos hechos. Sobre eso no se habla, ni se dice nada, entre otras cosas porque la historia la escriben los vencedores. Hubo una mujer, sin embargo, una periodista, que viendo lo que se le venía encima, pensó cómo podría evitarlo y se protegió con un oficial ruso. Se protegió. Y escribió un libro que, sin embargo, después, cuando acabó la guerra, no quiso publicar. Y en un cóctel de entrada al periódico, otra vez, el Frankfurter Allgemeine, en Frankfurt ciudad, ella era de allá, pues un ensayista
alemán Magnus Enzberger, que vive todavía, que escribe, que publica, supo que ella había escrito un libro pero que no quería publicar. Entonces se acercó donde ella y le dijo que por favor, que ese testimonio era histórico y que sería muy interesante darlo a conocer, porque los vencedores no iban a hablar de lo que habían hecho. Por tanto, solo alguien que conociera y que supiera escribir podría dar a conocer una realidad que si no parecería como si no hubiera existido nunca. Ella se resistió al principio y dijo que no, que ella lo había escrito, había querido hacerlo, pero que no quería que se conociera. Y al final la convencieron porque realmente era un documento de mucho interés y está publicado en anagrama, el título es Una mujer en Berlín, autor anónimo. Entonces ella pidió como condición que fuera publicado después de que ella falleciese. No es un libro escabroso para nada, tampoco es un libro que trate de temas de detalle particular en modo alguno, sino con distancia, una periodista hablando de esa realidad, que ella lamentablemente conoció de cerca, ¿no? Y se publicó. Pero efectivamente hay muchas cosas que no se conocen, como ahora probablemente la guerra que estamos viendo de Ucrania, pues hay muchas cosas que no se conocen, y otras cosas porque el relato que nos llega proviene de una fuente específica, y esa fuente puede ser verídica, veraz, pero puede también ocultar otra realidad que no nos llega. Pero bueno, como solemos decir, yo he venido a hablar del libro, si es posible. ¿Qué os han parecido los personajes? ¿Os ha llamado alguna la atención? ¿Cuál os ha gustado más? A mí también, hablando de lo que ha dicho ella, pues me parece que esos personajes que son los protagonistas, como que son poco creíbles, porque una cosa es que era casi funcionario de allí, pero ella era una prisionera, tenía las reglas mucho más estrictas que él. ¿Cómo podía salir a cortejar en cualquier rincón? Me parece raro, me parece poco creíble. Bueno, iban al oscurico, ¿eh? No en cualquier rincón, hay que decir las cosas bien. Iban al oscurico y ella a su vez era enfermera y tenía una médico que era, que era una médico real. Ahora cuento la historia brevemente para que vamos ya llegando, gracias, ahora volvemos. Adelaida Hotval, usted es la madre de la médico de Pamplona, en cuya presentación del libro tuve oportunidad de asistir, le das saludos de mi parte. Bueno, pues Adelaida Hotval es una médico francesa, alsaciana, que hace el doctorado en Estrasburgo y en la ocupación nazi tiene la madre enferma, quiere pasar al otro lado de la ciudad y no le permiten. Pide permiso y no le permiten. Y al final su madre enferma, pues ella va y se encuentra con que en el puente hay una familia de judíos que está siendo maltratada por los nazis. Y Adelaida Hotval, esta médico, le dice a los nazis, oiga, un respeto, que son personas mayores. Y le dice el nazi, son judíos, ¿usted qué dice? Son personas. Y la meten en el calabozo, a la doctora Adelaida Hotval. 3 días después piensan que ya se ha reblandecido y le preguntan, ¿y ahora qué piensas? Pues lo mismo, que son como usted, como yo, personas. Y la mandan a Auschwitz. Y la ponen a trabajar con Mengele, con el médico de Mengele. Y ella al principio observa, ve, pero cuando le piden que practique, se niega. Se niega. ¿Y qué le pasa? Nada. No le pasa nada. Alguien puede decir, pero ¿cómo le va a pasar nada si esta gente eran...? No le pasa nada. Y entonces, bueno, le preguntan a Mengele, ¿y qué hacemos con ella? Déjala, que es médico. La trasladan a Ravensbrück. Y en Ravensbrück lo mismo. Le piden o le exigen que haga experimentos con las mujeres. Y se niega. ¿Y qué le pasa? Nada. Entonces, esta protagonista, que es Minska, trabaja con ella. Trabaja con ella y digamos que no digo que tenga un trato preferencial, pero bueno, el hecho de trabajar como enfermera le da también un pequeño estatus distinto. También la acosan, como digo, las guardianas, que en este campo había 3.000 mujeres sádicas, que las preparaban para hacer a las mujeres violencia, mental o física, y era la escuela allí en Ravensbrück. Entonces es verdad que ella también padece acoso, pero de alguna manera, claro, él le apoya, y bueno, pues eso, pues de vez en cuando van a lugares que él puede controlar un poquito más, que sean espacios no habituales, ¿no? Pero vamos, reconozco que igual me he pasado un poquito de frenada. ¿Qué te os parecen los personajes masculinos? El de Cobb y el de Jacob. Cobb, el señor, el amigo. El protagonista, Jacob. ¿El fotógrafo? No, Cobb, el fotógrafo. Jacob es el protagonista, el judío de origen checo, ¿no? Checo.
que desaparece y no se sabe nada, ¿no? Desaparece y ya no se vuelve a saber nada más de él. Cosas que pasaban en el campo, cosas que pasaban. Pasaban también. Ajá. Más cosas. El personaje de Cobb influye un montón, ¿no? en la vida del protagonista, del Cobb, porque aparte le facilita muchísimo toda su estancia en el... Bueno, aparte de que lo salva de que lo da por muerto, bueno, les estamos desvelando un poco la normal de vida, pero claro, este hombre tiene una gran importancia, ¿no? Sí. Porque si no llega a confiar en él, claro, él no se hubiera podido mover como fotógrafo en el campo. Uh-huh. ¿Qué os ha parecido la señora en la residencia? No, yo he leído hasta la mitad, o sea que hay a la segunda parte me he llegado, o sea, todavía no. Ana, la señora. Creo que ahí es realmente, esos capítulos sí que son, no sé, te haces idea de cómo realmente han vivido ellos, son supervivientes, ¿no? Y cuentan sus experiencias, que es lo que comentaba Elena, esas experiencias en esos campos, que lo primero, tantos campos de concentración que hubo, que llega también a sorprender, ¿no? Y cómo vivieron cada uno de forma diferente, ¿no? Lo viven de forma distinta. Y cómo hubo gente que se jugó el pico, se jugó la vida intentando, porque esta señora salvó un montón de niños. Caso real también. Caso real. Uh-huh. Los experimentos de Mengele avanzó algo la medicina. Por ejemplo, los experimentos que hacen, que eso puede ser malísimos al principio, siempre hay una ventana, una luz que no los hace buenos, pero si en algún campo avanza... Es un tema interesante. Hay palabras que se mantienen todavía de la época del nazismo, por ejemplo, Asperger, síndrome de Asperger. Es un término que la pregunta es si ese término fue acuñado por un nazi, merece ser recordado ese nazi y ese médico, porque igual le podrían cambiar el nombre, por ejemplo. Entonces, digo esto porque ese es un tema recurrente. A veces se pregunta, bueno, los nazis fueron muy malos, realmente ya sabemos lo que hicieron. Cuidado con ese tipo de argumentación. Pero yo suelo decir, había una viñeta una vez que había un hombre pisando a una mujer en el cuello en el suelo. Una mujer tendida en el suelo, un hombre pisándole el cuello. Y el hombre decía, yo no soy machista, pero... Está claro, ya todo lo que me diga a continuación ya es suficiente. Lo primero es lo que es real, y usted lo niega. Luego sí es machista. Entonces, ya sabemos que los nazis no son gente, ya sabemos los nazis lo que hicieron, pero... Uy, mal, ya no vale el argumento. Pero realmente la medicina consiguió avanzar gracias a ellos. A ver, nosotros lo tenemos muy claro. No voy a incidir en estos temas a ser posible. En el plano de la ética es muy sencillo. ¿A usted le gustaría que a su madre la sometieran a un experimento para que después la medicina avanzase? ¿O a su hija? ¿O a su esposa? ¿O a su hermano? Es decir, las personas somos fines en sí mismos, no somos medios ni instrumentos. Por lo tanto, las personas no se pueden utilizar bajo ningún concepto como herramientas, como medios, como instrumentos. Eso no es avance, eso es retroceso. Ya lo que quiero decir es que hay gente que se beneficiaría, claro, pues cogemos a tu madre, la matamos, después hacemos análisis con su cuerpo y luego ya verás tú qué gracia te hace cuando digan que hay gente que se ha beneficiado de que hayan matado a tu madre, a tu hermana y a tu hija. Es que la cultura no funciona así, ni la civilización tampoco. Eso es un error grave, pero además de principios y de concepto. No tiene ninguna justificación bajo ningún concepto. No, si lo que quiero decir es que sí que está claro lo que quieres decir. Ese señor dice, yo no soy racista, pero ya usted querrá decir lo que quiera, pero está poniendo, o machista, el pie en el cuello. Querrá decir que se lo merece, que se lo ha buscado, que está justificado, que no sabe usted las perrerías que me ha hecho, pues lo mismo. Pero el tema de la argumentación hay que tener para eso, agradezco la pregunta, cuidado, porque es fácil llevar, ¿no?, a otros derroteros y no vale. Es decir, las personas son fines en sí mismos y la dignidad no tiene precio. Como pasa que, como decía el poeta, ¿no?, Machado, algunos necios confunden valor y precio. Las personas tienen valor, tienen dignidad y no pueden ser instrumentalizadas. Y de hecho, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se aprueba es el Código de Nuremberg, en virtud del cual el consentimiento informado es fundamental
para que las personas manifiesten su conformidad o no a la hora de hacer cualquier tipo de prueba. Y hay gente que piensa, lo dice, no, pero esto lo firmas para que el médico quede exento de responsabilidad y así se le exime. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo tengo que firmar si quiero, porque así me detectan un cáncer de próstata y tiene que operar, lo más indicado, yo puedo decir, bueno, hay una ley de autonomía del paciente que me permite ejercer mi derecho y decir, no, ¿es verdad? Sí, pues no quiero. Pues se va a morir, pues es mi problema. Pues no me pueden obligar. Es decir, no doy mi consentimiento. Antes no pasaba eso, antes no pedían el consentimiento. Y en los experimentos, claro, es justamente la prueba. Entonces, no. Gracias a, no, ni a pesar de. No, que no lo digo por usted, digo que el argumento que se utiliza a veces. Sino si en algún aspecto se descubrió algo. Yo no digo que esté justificado ni por casualidad, pero sí descubrieron algo que no se sabía. Pues lo que estaban diciendo la NASA, por ejemplo, claro, se dice que si Alemania hubiera estado un poquito más tiempo, vamos, hubiera creado tecnología de todo tipo, estaban a punto, pues nuclear, atómica, claro, depende para qué se utiliza después, ¿no? Si es por una guerra atómica y una guerra nuclear, pues ya sabemos lo que es Hiroshima y Nagasaki. ¿Contribuyeron de alguna manera? Por eso, a la hora de... el lenguaje hace trampa, ¿no? ¿Eso contribuyó a qué? A que progresáramos, ¿en qué sentido, no? ¿Ese avance es un avance realmente y es un logro o por el contrario ha sido primero a costa de mucha sangre, de muchas personas, ni una sola lo merece y luego no compensa porque la desproporción del daño puede ser mayúscula? Es ¿no? como lo que le pasó al matrimonio Curie, si habéis visto la película, que ellos, descubrieron la radioactividad y bueno, ellos creyeron y efectivamente fue así, que fue un avance muy importante, ¿verdad? Pero a él se empezó a dar la tos y no entendía lo que pasaba, ¿no? No entendían lo que pasaba hasta que se dieron cuenta que efectivamente pues era un grandísimo avance. De hecho tuvieron el premio Nobel, pero la radioactividad pues tenía unos efectos muy negativos en la persona. De hecho él murió con eso y luego se ha visto la bomba nuclear, la bomba atómica. Entonces claro, todo tiene un pro y una contra. Efectivamente en estos casos de la medicina, de la bioética, pues claro que se hacen avances, pueden hacer avances, sí, pero a costa de, como dice Javier, a costa de quién es el que se pone ahí para, porque la medicina actualmente pues hace avances con cuerpos, con cadáveres, ¿no? Y tiene que dar la autorización a la familia, etcétera, etcétera. Entonces hay un punto, en la ética hay un punto, hay que ir al fino, hay que ir al fino porque claro, pues, es un tema, la novela de Javier, yo lo he dicho alguna vez, es un tema duro, es hablar del nazismo, ¿verdad? Y a la vez escribir una historia de amor, como en este caso, pues, en fin, no sé lo que os habrá parecido, pero la cosa, hay que echarle mucha imaginación, para escribir una historia de amor en un campo de concentración. Entonces, claro, el ambiente no es el apropiado, el apropiado para una historia de amor pues es otro sitio, ¿verdad? Todos conocemos donde se enamora la gente, pues en bailes, en bodas, en discotecas, en un parque, en un campo de concentración, pues claro. Entonces ahí Javier ha jugado con unos elementos un tanto complicados para hacer una novela amable, ¿no? Y más cuando está hablando de otros aspectos, ¿no? Como la ética, los derechos humanos, etcétera, y todo ese cóctel, pues lo que produce es, puede producir que alguien está esperando una novela muy amable, una comedia, o lo que se llama, ¿no? Una novelita de estas que lees facilita y bueno, pues la forma de escribir de Javier es así. Escribe de lo que conoce efectivamente. Hay que decir también... Pero el tema es duro en sí. Perdón, hay que decir también, disculpa, quería precisar que precisamente por eso el campo ocupa solo la tercera parte de la novela. El campo es la tercera parte, después es la fuga y luego ya es el encuentro y luego es la vida posterior, ¿no? Solo que en los supervivientes no es fácil liberarse de los barrotes de la cárcel en la que han vivido y hay mucha gente que no se libera nunca en su vida.
Entonces tiene que tener un tono siempre, un pozo como de cierta pesimismo, que hay que combatir al mismo tiempo para que no sea tan negativa, pero eso es latente y eso es así. Y eso quien lo ha estudiado, los psiquiatras, psicólogos lo saben. O sea, uno no sale y se libera y a partir de ahí ya... no, es que después que salían los supervivientes la gente no quería escuchar, la gente no quería oír, no querían que les contaran nada. Entonces era una doble negación, porque después de haber padecido lo que habían padecido no podían verbalizarlo, no podían expresarlo, no querían escucharlo y eso lo llevaban fatal. Entonces había mucha gente que no fue capaz de liberarse de... Adelaida Hozbal, esta médico, que una vez la llevaron le propusieron ir tuvo que ir a Inglaterra a un juicio y el juez en la sentencia dijo que nunca había visto una persona como ella, con esa capacidad, con ese valor, con esa dignidad. Esta mujer, que escribió un libro precisamente sobre su experiencia, después acabó como Primo Levi, se quitó la vida. O sea, el daño que les hacían era tan grande que era muy difícil después superarlo. Y de hecho es recurrente todo el tiempo los sueños, los recuerdos. Claro, o haces algo que es muy desagradable, ¿no?, que al final pues es duro, o intentas, pues eso. Por eso la novela tiene una tercera parte solo del campo, una segunda parte que es la huida y el encuentro, y una tercera parte que ya son otro tipo de experiencias, ¿no? Perdona, que te he interrumpido. Sí, no, nada. A ver, yo quería hacer, no he leído la novela, pero sí que me gustaría que nos explicaras un poco, me gustaría que diferenciáramos un poco la parte formal, ¿no?, la novela, la manera de escribir, qué es lo que, cómo has querido transmitir esto, qué tipo de vocabulario has utilizado, qué tipo de sintaxis, porque la verdad que es lo poco que he leído, no he leído entera, pues es una manera de narrar muy aséptica, ¿no?, muy de sujeto verbo predicado, con poca recreación literaria, que igual el tema lo requiere. También es verdad que puede haber una concordancia entre la forma y el contenido. Y luego, aparte de la forma, que me gustaría que nos explicaras pues, cuál es el proceso como escritor, ¿no? Aparte luego el contenido, además de lo que estamos comentando, sí que me gustaría que nos dijeras dónde está la novedad. Es decir, de lo que yo cuento de una manera novelada, ¿dónde está la novedad? Porque yo creo que lo más difícil es el ensayo en el sentido de que es la dureza pura y dura, ¿no?, de este tipo de temas. La novela siempre lo dulcifica, todas las imágenes o todas las creaciones artísticas que tenemos sobre el tema nazi, yo a mí lo que me viene a la cabeza, pues la lista de Schindler, La vida es bella, el fotógrafo de Mauthausen, ¿no?, que hemos visto mucho, ha habido muchas películas y demás, siempre tienen ese toque romántico. El pianista, es decir, siempre hay una esperanza, menos mal, ¿no?, en eso totalmente de acuerdo. Yo bueno, no creo... la lista de Schindler... No, pero... no, pero bueno, se sufre mucho, pero tienes una satisfacción, ¿no?, de que, no sé... Yo la tuve, la lista de Schindler, sí, en Netflix, le dije a Javier, no la pude terminar. Ya. Ahora, es verdad que es una buena película y lo que dices tú es verdad que tiene también un componente amable. Sí, siempre tiene un componente, pues que yo creo que la historia real, que es decir, si el nazismo como parte histórica se narra en un libro de historia con sus documentaciones, pues es muchísimo más dura que todo lo que nos ha llegado. Y creo que por un lado, como ha dicho Javier, la historia siempre ha estado contada por los vencidos, en toda época histórica, pero además los vencedores, pero los vencidos han callado también. Es decir, Alemania ha ocultado totalmente, ¿no?, porque yo creo que es como una mancha en su historia, una mancha en su manera de lo que sale a la luz, ¿no? Entonces me gustaría ponerlo por un lado, que nos contara Javier cómo ha sido el proceso de escritor, y luego también me gustaría pues, a ver cuál es la novedad, cuál es lo nuevo, ¿no?, que puede aportar la novela. Te agradezco mucho. Como decía al principio, el reto era, primero, por aquello de, no me gusta decir la expresión ahora manida y susceptible de interpretaciones y menos ideológicas, ¿no?, pero era un poquito rescatar una realidad histórica. Una realidad histórica que es desconocida por dos motivos. Primero, porque en el campo de Ravensbrück los nazis
antes de que llegaran los liberadores, el ejército aliado mandó quemar todos los documentos y los echaron al lago que había al lado. Entonces mandaron quemar todos los documentos, con lo cual después recrear esa historia y conocerla era difícil, por un lado. Pero es que además los comunistas, porque Alemania del Este, Ravensbrück quedó en la zona comunista, no quisieron, a diferencia de otros campos, dar a conocer lo que se había producido allí, sino que prefirieron exaltar la victoria del comunismo sobre el nazismo. Por tanto, Ravensbrück es prácticamente desconocido. Yo insisto, yo doy clases en medicina y les pregunto a los alumnos de segundo curso, ¿vosotros habéis oído hablar alguna vez de los experimentos del campo de Ravensbrück? ¿Qué? Ni idea, ya he dicho antes, pero damos cursos de bioética desde el hospital, desde el comité de ética, etc. Es desconocido, principalmente por esos dos motivos. Por tanto, el objetivo prioritario de la obra era rescatar una parte de la historia poco conocida con datos que fueran verídicos y veraces, porque ahora todo el mundo puede entrar en internet y ver si efectivamente lo que estás diciendo es cierto o no. Obviamente no vas a cometer errores de ese tipo, ¿no? Eso ya no es ficción, es otra cosa. Entonces era una novela histórica, pero como tú dices muy bien, había que también adornarla literariamente con algo que fuera de fantasía y que fuera la lectura agradable. La vida es bella y hay gente que piensa que es una falta de respeto, porque supuestamente eso no puede pasar, y que no puede haber humor, ni puede haber imaginación, ni puede haber cariño. Un psicoanalista te lo explica de otra manera. La vida es bella te dice, la vida es bella es el triunfo del lenguaje sobre la realidad. La capacidad que tiene el niño de imaginar a través del lenguaje una realidad paralela, que no se corresponde con los hechos que vivimos los demás, pero el niño sí. Y esa es una de las virtudes de esa novela, la capacidad que tiene el lenguaje de crear mundos paralelos, de fantasía, que el niño los vive como si fuera una realidad. Por eso acaba la novela diciendo, la película diciendo, si son tanques, si es verdad, ahí va, pues si es verdad, si hemos ganado, papá, hemos ganado. Claro, alguien podría decir, ¿y eso quién se lo cree? Hombre, depende de la coherencia, de la concordancia, como es lógico, ¿no? Que pueda tener la historia, pero eso es posible. Entonces, en este caso, cuando tú me preguntas, por ejemplo, y te agradezco, le he pedido a Michel que lea un poquito del final, por ejemplo, para que se vea el tono, por así decir, literario que hay. Yo he preferido que fuera un lenguaje directo, evitar las frases subordinadas, frases largas, que fuera condensado, que fuera conciso, que fuera preciso lo más posible, para que tuviera esa tensión literaria inherente al tema que se va a tratar, ¿no? Que los capítulos fueran más bien cortos, muy estructurado, obviamente, eso lleva mucho trabajo de laboratorio, por así decir. Ahí hay más de 2000 horas de trabajo de redacción, no de recabar información. Cada uno tiene sus limitaciones, yo tengo las mías y a mí me cuesta igual más, ¿no? Pero quiero decir que no son horas gratuitas. Y he pretendido también, desde un punto de vista literario, embellecerlo cuando era preciso, cuando era posible, cuando era conveniente, ¿no? Y el final yo creo que el tono enlaza con el principio es más duro porque narra una realidad descriptiva desde la que parte, y al final es más evocador, es más reflexivo, es más literario, y le pido a Michel, que tiene una voz de narrador, y además él hace los poemas y los narra muy bien, que lea por favor lo último, que está un poquito largo, pero vale, para responder a tu pregunta, ¿vale? Bueno, entonces el final, ¿eh? Eso es. Ya no temo abordar estos sentimientos y menos nombrarlos. Al contrario, nada más mencionarlos enseguida son sustituidos por una sensación de liberación que se apodera de mí. Además me he dado cuenta de que los poemas tienen una forma caprichosa de llegar a nosotros. Se presentan de forma inesperada, nos sorprenden y acaban embelesándonos cuando adquieren la forma definitiva. Y es que el poema es como un dibujo del alma humana. En realidad, desde que despunta el alba y mientras las nubes comienzan a desvanecerse en el aire, paso buena parte de la jornada leyendo, releyendo textos que había olvidado y escribiendo a veces notas sueltas, aunque soy consciente de que no es fácil extraer páginas del silencio, tampoco hacerle hablar y expresarse con fluidez. En otras ocasiones me siento más seguro de mí mismo y entonces voy ampliando el diario o escribo relatos sobre temas diversos que me interesan, consciente de que el universo de la imaginación es más amplio que el mundo real, mucho más creativo y gratificante. El hecho de escribir está comenzando a ser para mí tan necesario como el aire que respiro. Recuerdo haber leído alguna vez que la patria de la memoria es la escritura, y ahora comprendo que en cierto modo viene a ser como su morada, su albergue por excelencia. De ahí que haya ido recuperando el placer de sumergirme día a día en el sentido de las palabras, en su textura, disfrutando cada atardecer de la calma que acompaña la irrupción del crepúsculo. De una u otra forma todos sabemos que el mundo que nos rodea se muestra a veces áspero, como los tornos de tierra. En algunas ocasiones se torna duro como los metales, pero el lenguaje es inocente y consigue sacar lo mejor de todos nosotros. Nos hace sentirnos vivos.
sobre todo el lenguaje de la poesía, porque la buena poesía siempre es verdadera y no resiste la mentira ni el engaño. Por eso los poemas nos sorprenden con su belleza y su musicalidad. Condensan lo mejor del ser humano, lo más auténtico, lo más profundo. De ahí que a veces los poemas actúen como espejos en los que nos reflejamos. Nos permiten también desvelar la raíz de nuestras dudas y contradicciones. Lamentablemente la vida es otra cosa. Algunas tardes disfruto leyendo en voz alta a mis hijos y nietos cuando me visitan. Ellos intentan complacerme escuchándome con atención, mientras les recito los últimos fragmentos que he podido componer. De ese modo he logrado aprender a calmar mi inquietud y a disfrutar con plenitud de cada instante de mi existencia. He comprendido igualmente que mis escritos serán después el mejor regalo que pueda dejar a mis descendientes, cuando llegue el momento de exhalar el último suspiro y decirles adiós. Cuando emprenda el camino en pos de Misca, que sonriente estará esperando mi llegada para reunirnos y volver a permanecer unidos para siempre. Recuerda en todo momento que te espero, fueron sus últimas palabras. Salieron de su boca con un halo de dulzura en una noche de ensueño, al despedirse de mí, tras aquella inesperada aparición. Desde entonces me acompañan y resuenan en mi mente como el eco del mar, que nunca se extingue. Gracias, Michel. ¿Qué tiene de autobiográfico? ¿Qué tiene de autorreflexión? Bueno, Pues yo creo que mucho, ¿no? la literatura permite eso. Sí, sí. ¿No? Entonces es el final, quien haya leído, no le vamos a desvelar tampoco, pero se ha enamorado, a su mujer, a su novia la mandan fuera, ¿no? La llevan fuera y él no puede vivir sin ella y entonces emprende un camino por el bosque de noche, furtivo, y va desde el noroeste de Berlín por las noches andando para que no le vean hasta Cracovia, Polonia, hasta que la encuentra. Y una vez que la encuentra, pues bueno, pues la vida que tienen, al final ella muere y él se siente pues que se ha muerto algo muy importante en él también. Entonces ella en un momento dado, digamos que se aparece, por así decir, él la ve y entonces este es el final, ¿no? Es decir, ella le dijo que te estaré esperando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tiene ese tono también lírico, ¿no? Evocador, poético, que tiene una vertiente también personal, otra vertiente literaria y otra vertiente pues histórica, por así decir, ¿no? ¿Sí? Me gustaría que nos comentaras un poco lo de las presas españolas que dices que había. Sí, pues mira, este campo, gracias por la pregunta, este campo es un campo muy especial, porque habitualmente pues suelen ser campos en los cuales o hay judíos. Los campos de concentración eran como una torre de Babel, ¿no? Había checos, húngaros. Fijaros que el protagonista es checo, su novia es polaca, otros son húngaros, otros son ucranianos. O sea, era una torre de Babel siempre, los campos de concentración. Y en este campo, pues era predominantemente de mujeres. Había también algún hombre, por ejemplo Jacob, ¿no? El protagonista. Pero principalmente eran mujeres. Y no era un campo de judíos, era un campo de mujeres que habían ido agrupando de distintos lugares. Entonces allí fueron también mujeres españolas que cuando el nazismo ocupa Francia, pues Petén, con el gobierno de Petén, las expulsan y se las llevan, ¿no? Por republicanas, otras por judías, y van y caen allí en Ravensbrück. Y en este caso Neus Catalá, que es una mujer que además que ha muerto hace muy poco, casi 100 años, hay un libro publicado sobre ella, pues como ella, otras españolas estuvieron allí. Entonces en el libro el protagonista habla de los españoles, de las españolas, porque es una realidad y porque es cierto, ¿no? El problema que tenían los españoles es que como en España estaba el franquismo, la dictadura no permitía que volvieran personas a las cuales consideraban apátridas. Y entre ellos Jorge Semprún, el que fue después ministro de Cultura con Felipe González. Jorge Semprún tiene una obra preciosa que se titula La escritura o la vida y narra magníficamente, casi poéticamente, cuando llega el ejército liberador a liberar el campo de Mauthausen, donde había muchos españoles. Jorge Semprún es un madrileño cuya familia burguesa, él recibe educación en francés, en alemán, él sabe alemán y se vuelve comunista. Y entonces cuando llega la dictadura es activista y se tiene que marchar a Francia. En Francia escribe una obra, autobiografía de Federico Sánchez, pero es disidente y no concuerda con las ideas de Carrillo y lo echan del partido. Entonces, estando en Francia, como él es español, como él es republicano, lo llevan a Mauthausen. Y en Mauthausen, donde había muchos españoles, pues él es activista de nuevo y, aunque sea un campo de concentración, sabe militar políticamente y organiza cosas, ¿no? Cuando termina el nazismo, cuando acaba la guerra,
el ejército aliado libera Mauthausen. Y en ese momento escribe Jorge Semprún en un libro que se titula La escritura o la vida. Dice que cuando fueron a liberarlos, iban los soldados, también del ejército rojo, creo recordar, abren las puertas, salen cuerpos famélicos, desencajados, como si fueran cadáveres andantes, y los soldados se quedan muy extrañados. Entonces estos van a abrazarlos como gratitud, pero se dan cuenta que los otros no reaccionan. Se acercan tanto, dice Jorge Semprún, que nos veíamos reflejados en sus pupilas, porque no tenían espejos, ellos no sabían cómo estaban, no había espejos. Entonces se ven reflejados en sus pupilas, y dice Jorge Semprún, hay momentos en los cuales el lenguaje no es capaz de expresar lo que ve, lo que siente. Aquellos hombres, al vernos como si fuéramos cadáveres andantes, se quedaron sin palabras, y nosotros no sabíamos qué decir, y ese silencio era muy elocuente, porque el lenguaje a veces no encuentra palabras para expresar sentimientos. Se llama inefable. Es inefable, es algo que no se puede decir, es algo que no se puede expresar. Entonces él lo expresa muy bien, Jorge Semprún, que después cuando es liberado, se va a Francia, no puede volver a España, después se convierte en uno de los grandes escritores en lengua francesa, está enterrado en el Panteón, y él cuando llega la hora de escribir se plantea y dice, si escribo voy a recordar. Recordar en latín significa pasar por el corazón, y eso es muy doloroso, recordar las experiencias que he vivido. Por tanto, había gente que prefería no recordar, aunque después inevitablemente le venían los fantasmas y las pesadillas. Pero él se plantea escribir o vivir, y durante un tiempo dice, no voy a escribir, pero luego después lo hace. Y entonces por eso el título del libro es La escritura o la vida. Y respondiendo a su pregunta es esa, había españoles, españolas que estaban en los campos de concentración, que después lamentablemente tuvieron que pasar otra odisea porque no pudieron volver a su país. Pero no les dejaban, ¿no? No les dejaban, eran apátridas, no les permitían. Sí. Sí. Republicanos. En cuanto a lo que dices del nazismo, efectivamente, en todos los países... Siento tener que... Sí, no se preocupe. Gracias. Todos los países han tenido que, efectivamente, evitan su historia, si es bastante negra. Y los alemanes, claro, pues lo han hecho. Yo conozco bastantes alemanes que para ellos son los nazis, porque todos los alemanes no eran nazis, algunos eran nazis. Y eso, bueno, yo creo que Alemania, pues ha habido un momento de la historia que ha sido repudiada muchísimo tiempo. De hecho, es ahora cuando dicen que van a aumentar el presupuesto en defensa, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado en Alemania ha pasado también en España, ha pasado en Italia, ha pasado en Estados Unidos, una gran secesión. Entonces, todos los pueblos que pasan un genocidio, una guerra civil, etcétera, claro que tienden a ocultarlo. Sí. Es lo que pasó en España con el franquismo, ¿no? El franquismo no se ocultaba. Y la primera novela yo no creo eso, que no se Yo creo ocultaba que en España el franquismo no se ha ocultado, en la posguerra española. Sí, al principio sí. En la posguerra española Al principio sí. En la posguerra española no se atrevía. Yo he vivido poco, yo tengo 57 años, no he vivido mucho la posguerra, es verdad, pero vamos, yo recuerdo un pueblo, concretamente de aquí en Navarra, hasta el año 90, unos iban a un bar, los republicanos iban a un bar y los, digamos, nacionales iban a otro. Yo solo he visto en... Sí, yo no te he entendido. Soy de la zona de Puente la Reina, y eso lo he visto. Te he entendido que los pueblos que han tenido una desgracia de este tipo han intentado ocultar su historia y taparla, ¿no? Y yo creo que en España no ha sido, En España somos los líderes. Yo siempre digo, en España los líderes. No ha habido nunca un juicio al franquismo. En Alemania, mejor o peor, hubo el juicio de Nuremberg. En Italia también Mussolini está enterrado por ahí. Y en España el franquismo ha salido de cine. Porque todavía están con el Pazo de Ulloa, con los libros, a ver quién se los lleva. Y todos los herederos tienen los mejores pisos en Madrid, ¿verdad? Pero porque les duró mucho. El franquismo en España se lo ha pasado estupendamente. Los herederos del franquismo, porque de hecho el Baltasar Garzón, que quiso juzgarlo, por prevaricación se lo cargaron. Tuvo que venir una jueza argentina, ¿verdad? Que no hizo absolutamente nada.
O sea, que quiero decir que todas no las... se permite redescribir la historia, No, no se permite. Claro, es que lo que ha pasado con los nazis Es que en Alemania es pasa otra con historia. España. Es otra que lo que ha pasado en Alemania es otro planteamiento, es otra manera de... No, bueno, no tiene nada que ver. El franquismo y el nazismo Y luego no era lo tiene que ver, mismo. bueno. Una cosa es un genocidio, pero bueno, Sí. aquí también se hicieron muchas cosas. Sí, por supuesto. Atrás, quería decir, perdón. Yo estuve, por ejemplo, en Alemania en el 89 y después en el 92 recorrí todos los teatros, no, a ver, escenarios que ellos han reproducido y hay vídeos que sería incapaz nadie de autoflagelarse de la forma que expone sus vergüenzas. O sea, es tan crudo que yo he estado viendo esos vídeos y me he tenido que salir y lo ponen todo. Yo he visto personas llorando, pero se les veía que eran judíos y hay placas en cada casa de cualquier judío que murió en los campos de concentración. Y tienen unos museos del horror que yo, por ejemplo, en Nuremberg fui incapaz de seguir. O sea, estuvimos casi todo un día y fui incapaz de seguir porque me sentía la propaganda, los escritos, la gente con papeles y señales, nombres, apellidos, descendientes, etc. Todo lo ponen a la vista del público. Eso no se ha hecho, yo creo que una autocrítica de esa forma. Por eso, pues supongo que ahora hay un remember, que los que son orgullosamente alemanes no quieren recordar eso, pero lo tienen totalmente documentado. Y me parece mentira que había, o sea, toneladas de esqueletos, toneladas, y filminas, o sea, lo filmaron todo, es que lo filmaron todo Bueno, ellos. el hecho del libro de Hitler, la biografía de Hitler en Alemania estuvo prohibida hasta hace 2 años, creo, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama? Mi camp, mi lucha. Mi Todos lucha. los sitios no han movido nada, o sea, lo han conservado, los túneles de la Gestapo, los sitios donde se torturaban, está todo. Es tan duro que dices, imposible, ya no sigo. Y está toda la documentación, todo lo que quieras ver, todo. Armas, uniformes, gente, y continuamente pasando como películas, vídeos, durísimos. Lo tienen documentado todo. Y lo sacan. Y sin embargo, a pesar de eso, no hubo realmente un proceso de desnazificación como debería haberlo habido y como después se supo. Hasta el año 65 no hubo ni un artículo publicado de filosofía del derecho, hablo de mi campo, crítico. Pero ¿qué pasaba? Que en el año 79 tú ibas a Bélgica, por ejemplo, en el año 79, y tú veías, me pasaba a mí con 23 años, ibas y veías monumentos a la Primera Guerra Mundial, en Bélgica, al monumento a la Segunda Guerra Mundial, por todos los sitios, y uno, viniendo de aquí, que era mi caso, por ignorancia decía, esta gente no ha superado lo de la guerra, no lo ha superado. Yo pensaba, qué torpes son, qué tontos son, esta gente no lo ha superado. No, es que aquí se ocultaba, porque aquí era paz y no había guerra. Es decir, las lecturas de la historia hay que hacerlas de manera tal que, al final, Angela Merkel iba y pedía perdón públicamente, siempre, porque aunque ella no hubiera sido responsable, sin embargo representaba un país que sí había practicado genocidio en Polonia, por ejemplo, y asumía la carga. Obama estuvo en Japón, no pidió permiso por Hiroshima ni Nagasaki. O sea, cuidado con estos temas que son muy importantes, ¿eh? Y efectivamente depende de qué prisma se tome para ver los hechos, porque si no, no se reconoce realmente la historia, y lo que es que hay que pasar página, pero primero hay que leer la página, que estamos en un club de lectura. Si no se lee la página no se puede pasar. Y a veces no se pasa la página porque no se lee la página. Y como dice Mitchell, esos temas son muy serios, ¿eh? Ese desnudarse de todos los horrores que habían cometido, es que no hay en ningún sitio. Y termino con ese tema para que podamos hablar de otra cosa. En Alemania, la extrema derecha, los partidos ultranacionalistas nazis no están permitidos. Sí, lo estás viendo. Pero con partidos tales no están permitidos y no gobiernan con ellos. Tema de reflexión. Seguimos hablando de literatura, si os parece. Que yo venía a hablar de mi libro. Que la literatura, en el campo de Javier, ¿verdad? Está unida la filosofía, la literatura, que es literatura, que es filosofía. Está, bueno, como la vida misma, ¿no? Quiero comentar algo más. A ver, más cosas. Del libro.
del campo ese de Dora que hablas allí, Sí, ahí se conoce que había lo más, ¿no?, de tecnología. efectivamente, eso es un tema. Yo llevo muchos años trabajando en nazismo y no lo conocía hasta hace poco. Por eso me invento el personaje del primo de la señora mayor para que cuente su experiencia, ¿no? Y efectivamente, es un campo en el cual hay tecnología astronómica, vamos, del espacio espacial tremenda, subterránea, oculta, y cuando ven que les están tirando de Inglaterra bombas y que les pueden afectar, hacen un campo minado y trabajan día y noche, ingeniería aeroespacial y unos desarrollos impresionantes, hasta el punto de, como decíais antes, cuando es liberado enseguida los ingleses, los rusos y los americanos se llevan todo, y se lo llevan para la NASA, para Estados Unidos. Y eso yo no lo conocía, por ejemplo, insisto, llevo trabajando unos cuantos años, y eso es real, eso es así, y trabajaban día y noche, día y noche. Es decir, al final, claro, es que todo esto hace pensar mucho, como decía Mitchell, ¿no? A veces decimos, Alemania, un pueblo tan desarrollado, un país tan desarrollado, tan culto, tan avanzado industrialmente, culturalmente, ¿cómo fue posible? Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Si la gente está en otra cosa, es muy sencillo. Engañar, persuadir, seducir, es que es muy fácil. Es muy fácil. Es lo que está pasando ahora, si veis, en Rusia los soldados rusos dicen que tienen muchísimos de entre 18 y 20 años. Escribí un artículo el otro día que estaban poniendo el ministro de Defensa una medalla, ¿no?, a los soldados de 18 años que estaban mutilados por la guerra. Entonces, dices, hombre, es que la historia se repite. Ahora los malos son los rusos. Claro, antes eran los alemanes, también españoles, italianos, los americanos también, los japoneses. Hombre, aquí también hubo guerras carlistas. Claro, no es que sean los malos ni los buenos. Es que en un momento de la historia, un personaje como este, como Hitler, pues la lió bien liada. Y ahora pues el Putin la está liando bien liada, y aquí los que se sublevaron contra la República pues también la liaron bien liada. ¿Y qué culpa tenía el peluquero del pueblo? ¿O qué culpa tenía el agricultor que estaba ahí cultivando sus viñas? Pues nada, absolutamente nada. Ni el bávaro que estaba cultivando remolacha o elaborando cerveza, nada. Por eso, yo creo que a veces hemos hablado, hay que ir al fino, porque yo tengo amigos alemanes, son de una sensibilidad extraordinaria, los habrá también de todo, pero en todos los sitios se cuecen habas, ¿verdad? Entonces, ellos han tenido como un estigma ahí, sí, eso es cierto, yo lo sé, que han tenido como un estigma, pero como bien dice la señora, ellos han desnudado su historia. Y eso es lo primero que tienen que hacer. Ahora, por ejemplo, la ultraderecha, pero sobre todo la que cayó antes en el este, se le ve un rebrotar de miedo, ¿eh? O sea, en el 18 que fui otra vez dije, madre mía, esto ha cambiado totalmente, o sea, cuidado. En Alemania la ultraderecha no está rebrotando. No sé. Cuidado, que sí, pero los descontentos de los del este que pensaron que iba a ser todo oro y miel, ya. Pues ahora están descontentos y se están haciendo de ultraderecha, o sea que hay unas manifestaciones que, cuidado con ellas, ¿eh? En el 18, nada que ver con anterior. Y fijaros, hablando de Alemania, del nazismo de Hitler, ¿quién era Hitler? Era un cabucho sin formación, sin preparación, sin experiencia política, sin nada. Hay un libro que lo explica muy bien, que dice, se titula ¿Por qué los alemanes creyeron en Hitler y por qué renunciaron a su libertad? Renunciaron a su libertad. Es que es muy fácil desentenderse y al final, oye, creer, necesitamos creer en alguien que nos vaya a guiar. Führer significa, en alemán significa conductor, el que nos va a conducir, el que nos va a llevar. Y luego con propaganda, con muchísimos medios, eso es fácil de hacer, es muy fácil de hacer. En plan de, si queréis, por distraer un poquito para que no sea un tema denso, pero yo en clase suelo hacer lo siguiente. Fijaros si es fácil, lo decía en Tudela el otro día dando clases, fijaros si es fácil engañar y confundir, tan sencillo como esto. Unas elecciones, una oratoria, propaganda, medios de comunicación, medios de masas, etc. Yo les voy a decir a los alumnos, imaginaos que saco de aquí una naranja, una naranja. Luego hay que precisar más, ¿no? Tendría que decirlo mejor, pero... Y hay dos grupos aquí, y digo, ¿qué veis aquí? Una naranja. La señora otro, ¿qué veis aquí? Una naranja. A ver, vosotros, ¿qué es esto? Y dicen, esto es una naranja, esto es una naranja. Lo voy a preguntar por tercera vez, ¿no?, a los alumnos para que les quede bien claro. ¿Esto qué es? Esto es una naranja, esto es una naranja. Le doy la vuelta y era media naranja. Yo os he preguntado, ¿qué veis? ¿Qué veis? Y me decís, una naranja. Luego os he preguntado, ¿esto qué es? Y me decís, esto es una naranja.
Y casi parece que os estoy tratando de tontos porque os lo pregunto. Si os lo pregunto será por algo, y si lo pregunto varias veces será con alguna intención. A ver si reparáis. No reparamos, ni tan siquiera en eso. Es que nos has engañado. Claro, es lo que estoy diciendo, que es muy fácil engañar. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Claro, es decir, de eso estamos hablando. Es que es muy fácil con el lenguaje persuadir, engañar, confundir, tergiversar, manipular. Es tan fácil. Hitler era un cabucho que no tenía ni tan siquiera condiciones de ningún tipo, ni emocionales, ni sexuales, ni psicológicas, ni intelectuales, de ningún tipo. Dos veces ganó las elecciones. Le votaron mayoritariamente los Era un alemanes. gran orador Cosa que fracturó. que arrastró a las masas. Entonces, eso es el lenguaje, la capacidad de seducir, de engañar. Tampoco era alemán. Tampoco era alemán, ni tampoco era ario. En que estaban mal los alemanes. Necesitaban a alguien que les dijese lo que querían. Claro. Claro, ese fue el truco. ¿Tú qué quieres oír esto? ¿No? Ahí dicen que hay algún partido por ahí que va a los bares y dicen, oye, que no tenemos dinero para nada, oye, que los trabajos son precarios, oye, que el gobierno roba, oye, que no sé qué. Pues venga, después a continuación pone el micrófono y dice lo que quieren oír la gente. Oye, mira, ¿ves? Este es de los nuestros, ¿ves? Este es de los nuestros. Hombre, en Francia, Le Pen ahora es la que defiende a los trabajadores que antes eran comunistas. Sí. Qué curioso, ¿no? Qué metamorfosis esa, ¿no? Qué curioso. Claro, eso cómo se hace con habilidad, con mucha habilidad, sabiendo lo que quiere la gente en cada momento. En Francia, y no hace falta que desviemos el tema, pero estamos comentando en el camino, el partido equivalente al socialista de España y el partido equivalente al Partido Popular en España han sacado respectivamente 1,6% el primero y 4,7% el segundo, por ciento. Entre los dos no suman ni 6%, el equivalente al Partido Socialista y al Partido Popular, en Francia, que no está tan lejos. Algo ha pasado, algo han hecho para que suceda eso. Fijaos lo que estoy diciendo, ¿eh? Siendo la alcaldesa, Es el símbolo de la democracia europea. siendo la alcaldesa de París socialista, Ana Hidalgo, de origen español. A propósito, ¿vosotros os imagináis una alcaldesa en Madrid de origen francesa? No. Igual sí, pues igual no. Pues ellos la tienen. Pues después de tenerla, a pesar de eso, 1,6%. Un partido que ha gobernado, con Mitterrand 2 veces. Un partido el conservador, que ha gobernado con Angela Merkel. El equivalente en Alemania, pues en Francia, que ha gobernado también, con Chirac. Entre los dos, 6%. Algo está pasando. Algo están haciendo. O algo se está entendiendo de una manera determinada. Y las cosas van y vienen, ¿eh? Hay que tener cuidado. Por eso de creer en Hitler, cuidado con lo de creer, cuidado con lo de creer. Mejor pensar, mejor analizar y mejor reflexionar. Cuidado con los salvadores. Cuidado con los salvadores de la patria, que esos son peligrosos. Bueno, Cambiando de tema, apartando la novela, por favor. ¿qué proyección ha tenido la novela? ¿Ha tenido lectores? ¿Ha tenido éxito? Pues ¿Ha tenido buenas críticas? Acabamos de presentarla en Pamplona, estuvo Mitchell y también Jesús Mari en el casino, hubo muchísima gente y fue muy bien acogida por, ¿cómo se suele decir? Por el público. Por el público y por la crítica, de momento. Indulgente y benevolente, ¿no? La mayor crítica fue de un amigo. De todas formas, pues, cambiando también de asunto, me ha parecido decir que te he oído antes que hablabas de un lenguaje aséptico, me ha parecido. Vamos a ver, yo que soy lector de Javier en el Diario de Navarra, el otro día se lo dije, El otro día muy bueno, ¿eh? sus artículos me gustan, pero los veo demasiado asépticos. Probablemente lo buscas tú, ¿verdad? Así es. Claro. Pero un artículo que requiere una brevedad, requiere una concisión, requiere un espacio, bueno, pues sí que tienes que jugar, ¿no? Pues, decir con lo mínimo, con las mínimas palabras, las más concretas, las que más definan lo que quiero decir, pero una novela que te puedes explayar, ¿no? que está hecha para que te explayes, para que juguemos con el lenguaje, pues por eso le preguntaba si él ha sido un lenguaje o una manera de escribir buscada, acorde con el tema, también pues más duro, ¿no? Quizás si hubiera escrito, por ejemplo, la novela, bueno, no sé si es novela, es un ensayo, del infinito en un junco, de Irene Vallejo, pues es un ensayo, pero sin embargo tiene una manera de contar con una delicadeza y una ternura que es muy atractivo, porque uno ve ese tocho sobre los libros, la antigüedad, pues es muy duro de enfrentarse a eso, y sin embargo ha sido un
bestseller prácticamente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, ¿por qué le ha traído a la gente ese libro? Pues porque, aparte de lo que cuenta, que es muy atractivo también, y le da también esa dinámica, ese lado oscuro, a ver Pues qué eso pasa. es una obra maestra, ¿eh? Que El infinito en Junco de Irene Vallejo, que es una obra maestra. Sí, sí, pero estoy diciendo un poco el uso del lenguaje, ¿no? Como esta chica ha utilizado esa delicadeza, Sí. ese lenguaje poético, ese uso de términos siempre con el hilo, el tejer, no sé, ¿no? Ha jugado con las palabras y bueno, y ha hecho que su libro, su temática, su ensayo, que es un tema de mucha intelectualidad y de mucha, Sí. pues ha tenido esa gracia, ¿no? Para llevar al lector. Entonces, por eso le preguntaba yo a Javier si él, su manera de escribir, porque también el de los relatos que leímos, pues también era pues un poco más literario, ¿no? Me parecía que sí estaba un poco buscado el efecto. Es decir, No. acorde Yo creo, sinceramente, respeto obviamente las críticas y agradezco además, pero yo no creo que el lenguaje que yo utilice en esta novela sea séptico. Igual has leído una parte, si lees hasta el final yo creo que cambiarás de opinión. Probablemente al principio tiene que ser, por lo menos intenté contextualizar bien, arrancar con fuerza y describir la realidad que se está viviendo ahí para atraer al lector, ¿no? Para la gente que no ha leído, voy a intentar leer las primeras líneas para no cansaros, ¿no? Empieza así, el tono descriptivo, no aséptico desde mi punto de vista, pero para entrar. Cuando abrí los ojos estaba desorientado. Es el comienzo. No era capaz de recordar nada y me sentí muy turbado. Tenía la sensación de haber permanecido sumido en un largo y profundo sueño. Mi mente se alojaba en el vacío más profundo, en medio de sombras inescrutables. Al cabo de unos minutos quise incorporarme del camastro en el que estaba acostado hecho un ovillo, pero no fui capaz de moverme. Me dolía la cabeza y sentía un intenso malestar en todo el cuerpo. Apenas tenía fuerza para seguir respirando. Había perdido la noción del tiempo e ignoraba por completo cómo había llegado hasta allí. Al darme media vuelta, encontré a mi lado a un hombre con el rostro serio, cabizbajo, como meditabundo. Nunca le había visto hasta entonces. Estaba pálido y lucía un rostro macilento. Le miré con extrañeza, temeroso, mientras él paseaba su mirada a mi derredor. Al cabo de un rato le escuché decirme en voz baja: «Me llamo Cop, descansa tranquilo, no temas». ¿No? Es para contextualizar, para situar y para empezar. Y luego ya, digamos que el tono precisamente que he pretendido es más literario, incluso poético, lírico, romántico, por eso se titula Amor en Ravensbrück, y eso va impregnando toda la novela con los riesgos que tiene de que efectivamente en un campo de concentración eso no siempre es fácil de que pase, ¿no? Entonces hay que buscar momentos, situaciones o circunstancias como la que tiene este muchacho, que él trapichea, y eso les daba mucho margen de libertad, tenía más posibilidades de tener fuerza y de recursos, y luego al ser fotógrafo, pues que no dependía, como decía, de los capos, ¿no? Pero, sí, perdona, no. En literatura, sobre la pregunta que haces, y yo me parece muy pertinente, efectivamente, pues, si lo has visto sintético, es completamente razonable tu postura. Tampoco he leído Sí. el principio. Sí. Mira, y si yo continuó, la cosa hubiera cambiado. Sí. Porque el final que has leído Ya, no tiene nada que ver ya, con el pero principio. te comento, mira, yo que escribo también poesía y novela y nos intercambiamos, bueno, yo escribo diferente que Javier. A mí me gustan mucho las subordinadas y son largas, y Javier igual escribe más conciso, pero lo que hay que ver, digamos, hay que ver con una visión un poquito amplia. Escribir una obra maestra, como has dicho, El infinito en Junco de Irene Vallejo, eso está al alcance de muy pocos. Es como escribir Los Miserables de Víctor Hugo, o El Quijote de Cervantes, o escribir como Federico García Lorca. Yo escribo poesía, pero no me voy a comparar con Lorca, ni con Machado, ni con Hernández, ni con José Hierro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son genios. Es como el que escribe, como el que pinta, pero dice, yo pinto, joder, pero Van Gogh lo hacía mejor que tú. ¡Wow! Claro. Y Monet, y Renoir, y Tiziano. Entonces, la literatura es un arte, porque es un arte en el que metemos muchísimas horas. Javier le ha costado 4 años, ha metido 3000 horas. Yo he terminado una novela que me ha costado también 2 años, y a veces pues uno cuenta las horas, ¿verdad? Porque los escritores lo que hacemos es escribir, digamos, el tronco, y luego vamos modelando, ¿verdad? Vamos podando, que se dice, y afinando. Y yo
me gusta contar las horas porque yo lo vivo también desde un punto de vista empresarial. Digo, porque yo un día igual me puedo dedicar a esto, pues me gustaría, porque el oficio de escritor a mí me gusta mucho. Y bueno, pues igual me cuesta 3.000 horas una novela, que es la jornada laboral de un trabajador, ¿verdad? Entonces, me parece las críticas que yo, efectivamente, la otra vez, igual pues hablé con Javier y desde un punto de vista amable, pues tuve que poner pues también crítica literaria, que es normal, ¿verdad? Pero lo que sí hay que ver es la osadía del escritor. Yo creo que hay que ver la osadía. La osadía es decir, me voy a poner a escribir una novela. Y voy a escribir o un poemario. Yo, como decía García Márquez, uno cuando escribe, al principio tiene que ser humilde. Hombre, voy a escribir yo después de Goethe, de Shakespeare. Pero cuando uno está escribiendo tiene que ser osado. Entonces, yo creo que el oficio de escritor a veces muy infravalorado, desde luego. Ya veis que todos los escritores han muerto por ahí, Cervantes ahora estamos buscando sus huesos, ¿verdad? Lorca también no saben dónde anda. Y ya termino, y bueno, pues eso, que la crítica está muy bien, pero que los escritores tienen mucho mérito. Me vais a permitir, no quiero abusar, pero precisamente gracias por tu pregunta, que además tú eres experta en literatura, con lo cual agradezco tus comentarios, para que veáis el tono, para que veáis que desde mi punto de vista no es aséptico, sino que es más bien al contrario, es más bien lírico, incluso poético. Le voy a pedir a Mitchell, que optimista incluso también, siempre me lo han dicho. No, lee por favor estos 2 párrafos solamente, para que se vea el tono literario del texto, este y este solamente, que es como para el final, de pronto. Despacio. De pronto me llegó el recuerdo de su perfume y el olor de su cuerpo impregnado de azultes. Ese olor inconfundible me permitía imaginarla, sentirla cerca junto a mí, como si estuviera a mi lado. En esta ocasión su voz no llegó sola a mi mente, vino acompañada de la presencia de sus manos blancas y suaves, de su boca sonrosada, de su cuerpo flotante a mi alrededor. Sus pupilas brillaban con una intensidad inusual. Otras veces su imagen se había presentado difuminando la oscuridad que me rodeaba, pero nunca de forma tan fulgurante. Miska parecía un ángel de cabellos ondulados, como cuando nos casamos. Se veía hermosa, rejuvenecida, con las mejillas sonrosadas y los labios húmedos. Al sentirla tan cerca me estremecí. Sentí que mi corazón se desbordaba mientras comencé a temblar de alegría, como un mar de olas atraídas por el magnetismo de la luna. Su mirada descansaba en mis ojos complacientes. Fue un momento de singular complicidad, de profunda intimidad. Tras sonreírme, como hacía siempre con un halo de dulzura, comenzó a hablarme con su tono de voz aterciopelado. Me dijo que no podía seguir sintiéndome apesadumbrado por su muerte. Tenía que aceptar su pérdida y asumirla con entereza. Debía recuperar el espíritu que había presidido nuestra existencia en común. Nadie puede huir de su pasado. Debía ser capaz de sobreponerme y sabía que podría hacerlo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más o algún comentario? Sí. Yo no lo leí porque el libro estaba en casa y estaba haciendo yo otras cosas, pero mientras estaba en casa, todas las noches, pues le preguntaba, ¿cómo va el libro? Y me iba contando una parte y la manera en que me lo contaba a mí me gustaba y me gusta la temática. Me gusta mucho la temática porque esa temática, bueno, yo soy argentino, hijo, nieto de polacos que fueron antes de la guerra para allá y realmente toda esa información no llega al público general. Entonces me pareció una obra, dije yo, en España, que además es eso, ¿no? Una obra en España de nazis. Porque en Argentina pues tendría un poco más de sentido, dado que hay pues un montón de gente que ha viajado para allá, emigrado por eso. Pero aquí me llamó la atención y me gustó eso, la calidad de la información que había. Y pensaba en ti, decía, el trabajazo que hay detrás de investigación y lo duro que debe ser, primero, toda la información que hay, pues filtrarla, porque me imagino que tendrás muchísima más información todavía para poder hacer muchos más libros. Pero hay que filtrar y decir, bueno, pues voy a contar esto, voy a contar esto, lo voy a contar de lo otro. Y de la manera en que me lo contaba no me parecía aséptica. A mí me daba ganas de leerlo y cuando de hecho tuvo que devolverlo le dije, pues qué pena porque no tengo la oportunidad de leerlo. Te agradezco, la verdad es que eso es la síntesis, ¿no? Al final, cuando tú quieres
dar a conocer temas que son poco conocidos y en este caso particularmente desconocido, como este campo de concentración que, insisto, el segundo más importante del nazismo, casualmente de mujeres y sometidas a experimentos. Y es increíble, el otro día estábamos en la facultad precisamente de medicina y llegó una médico al club de lectura y estaban comentando no este libro sino otro y le pregunté, ¿tú habías oído hablar de Ravensbrück? Una médico. No. Médicos. Porque alguien no les ha enseñado. Ellos no tienen la culpa. Es porque alguien no les ha formado. Y la pregunta es, ¿por qué no les han formado? Porque los que los tenían que haber formado eran de una época en la cual estos temas no se hablaban. Y aquí menos. Por concomitancia ideológica. Entonces, claro, por una cosa o por otra al final no se sabe. Entonces, claro, un campo de concentración como este, que sea tan importante, que ha sido tan importante, o bien porque hayan quemado la documentación, o bien porque los comunistas querían mostrar otra cara de cara al nazismo, hombre, desde un punto de vista de verdad histórica, es penoso y es triste que eso pase, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Claro, tienes que tener cuidado, dices, pues haz un ensayo. No, pero yo para hacer ensayo ya hago, ese es mi trabajo, a mí me gusta escribir, lo que pasa es que tengo que aprender y es difícil, y como dice Mitchell, lleva mucho tiempo. Estos son más de 2000 horas de trabajo solo en la forma, no en el contenido, en la investigación, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero quiero decir que el reto es ese, es hacer literatura con historia y con datos, ¿no? Y eso, yo suelo decir, no es a modo de disculpa ni de falsa de justificación, ¿no? Si tú vienes de la historia, o incluso, qué sé yo, de la literatura, y quieres escribir ensayo, no es sencillito escribir ensayo viniendo de la literatura ni de la historia, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pues digamos que algo parecido, ¿eh? Algo parecido, no digo que sea similar, ¿no? Ni equivalente, pero algo parecido. Entonces por eso me rodeo de buena gente que me critican mucho, cuanto más mejor y así espabilo antes. Pero vamos, las expectativas que son Cintrónico, Corella y Castejón y con eso me conformo. Si acaso paso la frontera al Faro y ya en La Rioja, si me dan vino, pues ya feliz, ¿eh? Y encima, rodeado de buenos amigos, eso es más que suficiente. Pero te agradezco porque Argentina además tiene una historia curiosa, ¿sí? Y además, efectivamente, el mundo de los Bariloche, concretamente, ahí llegó mucho nazi que se afincó allá y de hecho, concretamente, en otra novela que yo he trabajado, sitúo en ese contexto precisamente en Argentina, porque el general Perón quería traer la estructura militar que quedó oxidada, digamos, en el nazismo para incrementar su potencial, ¿no? Tanto de investigadores como incluso militar. Entonces en Argentina, como tú bien sabes, pues hay incluso colonias de ciudades que son como si fueran los Alpes, como si estuvieran en Innsbruck, en la zona de Austria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay, por otra parte hay mucho judío en Argentina, mucho judío que después enviaron también a Israel, ¿no? Con lo cual se dan unos componentes muy, muy particulares. Y aquí lo que pasó es que vino bastante nazi, que fueron protegidos, ocultados en la zona de Levante, principalmente, y España era el lugar de tránsito, ¿no? Y se conoce muy poco de eso, muy poco. Entonces, bueno, a mí me interesaba este tema, pues como digo, porque he tenido un proyecto de investigación y por eso he podido informarme, investigar, pues por tema profesional, comunicaciones, congresos, etcétera, y luego he querido hacer un poquito de literatura. Pero ya me dicen que soy un poco canso con estos temas, que haga otras cosas ahora, con lo cual tendré que hablar de otros asuntos que sean más literarios y menos históricos, ¿eh? Pero vamos, ya veré. ¿Puede ser un mix? Un mix, ya veré. El señor que escriba las subordinadas y tú que pongas en También es posible, y con una buena imagen, que la imagen es lo que al final vale más que 1000 palabras, ¿no? En fin. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna duda o alguna aclaración que queráis hacer? Pues muchas gracias por vuestra atención, gracias por dedicar tiempo a la lectura y gracias por haber asistido también. Así que espero que nos podamos ver más adelante en otra ocasión, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.